me alegra mucho saber que muchos hermanos están integrándose para poder compartir todos juntos esta nueva etapa de comunidad. Bien, un poquito lo que nos hablaba nuestro hermano Alfonso la vez pasada es acerca del compromiso misionero, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos llamados por el Señor para tener un compromiso misionero, y este no se dará más que a través de ese testimonio de vida, como resultado de ese encuentro personal que nosotros tuvimos con un Dios vivo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Dentro de este compromiso misionero se da un cierto esquema. Para que nosotros podamos vivir ese compromiso misionero, tenemos un esquema a seguir, y que cada uno de nosotros, aunque pareciera que no lo conocemos, es el que estamos viviendo, porque ese esquema implica que hubo primero una preparación. Cada uno de nosotros fuimos invitados a vivir un encuentro con el Señor, ¿no? Quizás en algunos fueron a tocar a nuestra casa, quizás algunos se nos invitó aquí mismo en la parroquia a la salida de alguna de las misas. Quizás alguien a través de un folletito que nos obsequió nos invitó a ese retiro, y bueno, ese fue el comienzo de ese plan, de ese proyecto, del plan misionero y pastoral que todos estamos llamados a incorporarnos. Después de esa invitación, aquellos que decidimos darle el sí al Señor, vivimos ese primer encuentro. Ese encuentro a través de un retiro de evangelización, o un retiro querigmático, o un retiro de iniciación cristiana, le llamamos de diferentes formas, un retiro de vida nueva, también le podemos llamar, a través de ese primer encuentro en el cual fuimos llamados para recordarnos que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama de una forma personal y única, y que nos recuerda del por qué nos sentimos ese amor por el pecado, que nos llama a una salvación, esa excelente noticia, la mejor noticia de nuestra vida, que ha dado su vida por cada uno de nosotros, y que solo dependerá esa salvación de que yo quiera abrir mi corazón o no quiera abrir mi corazón, y se dará a través de la acción del Espíritu Santo que vaya haciendo en mi vida en el día a día, que es el proceso de conversión que nosotros estamos llamados a vivir. Esa conversión que se vive todos los días de nuestra vida. No terminó cuando terminó el encuentro o el retiro, ni ha terminado hasta el día de hoy, sino que es un proceso de todos los días. Al terminar ese retiro, y precisamente por ese proceso de conversión, se nos llama a vivir esta pastoral de seguimiento, que es lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Estas asambleas a las cuales fuimos convocadas es para vivir ese siguiente paso del plan pastoral, lo cual es a través de estas reuniones hacernos conocimiento de este folletito que nosotros estamos llevando, para hacernos conscientes de cómo debe de ser el proceso en nuestra pequeña comunidad. Y a partir de este momento, entonces, poder formar nuestra pequeña comunidad con todos los elementos necesarios para que se viva de esta manera. Esto ya lo hemos hablado en otras catequesis, del cuáles deben de ser los elementos, qué es lo que debe de haber, todo lo que debe de haber. Esto es como un recordatorio solamente para que nosotros, el tema que a mí me tocó fue compartirles es sectores y ministerios. Pareciera que no tiene mucho que ver, pero cuando nosotros vivimos ese proceso misionero, ese proceso de pastoral, nos lleva, o nos hablaba la semana pasada nuestro hermano Alfonso, de una salida misionera, ¿sí o no? Dentro de todo lo que nosotros hemos vivido en esa experiencia que tuvimos de Dios, esa experiencia personal, nos lleva, nos dice la palabra de Dios en Hechos 4:20, me parece, a no callar lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, entonces, estamos llamados a compartir eso que hemos visto y oído, eso de lo cual hemos sido testigos y que podemos compartir para con nuestros hermanos.
Esa salida misionera esa salida misionera se dará en los sectores de nuestra comunidad. Y ahí empiezo con mi tema. Esa tarea que tenemos es de ir a todos y darles todo. No podemos decir solamente voy a ir aquí enfrente, a las calles de enfrente, o solamente al entorno de donde yo vivo, o solamente allá donde el último sector donde nadie me conoce y me da pena. No, la tarea es ir a todos y darles todo lo que nosotros hemos recibido. Gratis lo hemos recibido, gratis tenemos que darlo, lo dice la palabra de Dios, me parece que es en Efesios, no lo recuerdo bien, pero nosotros estamos llamados a eso. En estos sectores a los cuales debemos de ir a y estar en. Hay 11 sectores en nuestro territorio parroquial, 12 dijera el Padre, uno virtual, porque son los hermanos que aunque no pertenecen al territorio parroquial, forman parte de nuestra comunidad parroquial. Y debemos de estar presentes en todos y cada uno. Pero ¿ustedes creen que los poquitos que estamos, podemos llegar a esos todos? Sí, dice Magali, gloria a Dios. ¿Quién más piensa diferente? Amén. Sí podemos llegar a todos, pero para llegar a ese todos necesitamos de un orden, necesitamos de hacer un plan que nos ayude a poder ir precisamente a todos. Parte de eso es el sectorizar, el dividir nuestro territorio en porciones a través de los cuales cada uno de esos sectores se nos sugiere o se nos recomienda que debe de estar conformado de 500 a 1000 familias aproximadamente en cada sector. Dependerá mucho del tamaño del sector que haya, dependerá mucho de las condiciones geográficas que haya en nuestro territorio. No es lo mismo sectorizar una parte de aquí abajo con una parte de allá arriba y allá atrás, porque allá arriba hay muchas casas que están o para arriba construidas o para abajo construidas. Y quizás aquí, por ejemplo, en casa donde yo vivo, su casa, solamente son 2 familias, aunque pareciera que es una casa medio grande, ¿no? Somos 5 personas. Pero si vamos a un territorio, por ejemplo, del sector 1, puede haber en un predio hasta 5 familias de 3 o 4 integrantes cada uno. Entonces, esa división se hará de acuerdo a las familias e irá habiendo seguramente algunos pequeños cambios en la sectorización que tenemos hasta este momento. En las ciudades, pues esos sectores se planean de una forma diferente, si hay edificios o si hay condominios, etcétera, etcétera, pero eso es algo que a nosotros no nos compete porque nuestra realidad es muy diferente. Teniendo en cuenta que en nuestro mes hay 4 semanas, ya lo habíamos comentado en algún momento, también en la parte de cómo se dan los sectores, que estamos llamados a las comunidades de esos sectores reunirnos por lo menos una vez cada 2 meses para que hagamos comunión de comunidades y podamos estar todos conformando este territorio de comunidades de nuestra parroquia. Nuestros sectores son integrales e integradores. Eso quiere decir que vamos a dar un todo en cuanto a la evangelización, pero que tenemos que integrar e ir a todos, a todos. Es que porque él es hermano separado no le voy a dar el mensaje. Es que porque él como que no me cae muy bien no le voy a dar el mensaje. Es que porque él está como que muy lejos tampoco le voy a dar el mensaje, porque ya lo invitamos muchas veces y no viene. No, debe de ser nuestro sector integral e integrador, que debo de ir a todos y dar y compartir todo para que verdaderamente estemos cumpliendo con esa tarea misionera a lo cual se nos ha convocado. Esa tarea está en 3 partes. La primera es la tarea genérica.
Ir a todos los evangelizados o no evangelizados, ¿sale? Nosotros no vamos a decir es que porque ella ya va a la iglesia, o es que porque ella ya estuvo en retiro, o es que porque él ya vive en tal grupo, no le voy a dar el mensaje. No, esa tarea misionera debe de ser cumplida dándola a todos, porque eso no nos va a excluir o no va a hacer que el hermano pueda o no tener un encuentro personal con Cristo. A lo que nosotros vamos a ir, al ir a cumplir esa tarea, es a dar testimonio de ese encuentro de un Dios vivo, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Pero todos los hermanos que viven o que tienen alguna actividad en la parroquia, ¿han tenido ese encuentro? ¿Sí? ¿Y dónde están los demás entonces? No todos. Por ejemplo, los niños de catecismo, ¿a poco ya vivieron un encuentro de querigma? Todos los matrimonios ya tuvieron un encuentro de querigma. Todas las catequistas ya vivieron un encuentro de querigma. Todos los jóvenes ya vivieron. Entonces, tenemos que ir a todos. Esa es una primera tarea genérica, que es ir a todos. Una tarea también misionera, que es ir específicamente a los no evangelizados, aquellos que nunca han recibido un anuncio, aquellos que nunca han vivido un encuentro, aquellos que no están en la parroquia, en algún grupo. Esa es nuestra tarea misionera, y esa es comúnmente cuando vamos casa por casa a visitar, a dar ese anuncio del querigma, y a través de ellos atraerlos para que puedan niños, jóvenes y adultos empezar a tener ese conocimiento de ese Dios vivo. Y la tercera tarea, que es la tarea pastoral, que esta ya se da en específico a los ya evangelizados, que somos todos y cada uno de aquellos que ya hemos vivido ese encuentro personal con el Señor, ese retiro de querigma, y que el cual la tarea es estar en un crecimiento constante para conocer al Señor. Esas son nuestras 3 tareas que tenemos que cumplir en los sectores. Esas 3 tareas son las que se deben de llevar a cabo en cada uno de los sectores de nuestra parroquia, y a los cuales, por el compromiso misionero de todo lo que ya les habló nuestro hermano Alfonso, estamos llamados cada uno de nosotros. Y los que ya nos consagramos, pues ya le dimos ese sí al Señor, ¿verdad? Ahorita solo nos estamos haciendo conscientes del proceso que conlleva toda esta parte de vivir esas 3 tareas. Esas 3 tareas deben de darse primero y antes que nada con un visiteo, casa por casa, familia por familia, para que de esta manera podamos llegar a todas las personas y a todos los integrantes de una familia de cada uno de los domicilios o de las puertas de nuestra comunidad parroquial. Suena maratónico, ¿verdad? Ir a todos, pero sí se puede. Y en los sectores es una de las tareas que vamos a tener cada uno de nosotros. Estas tareas las debemos de cumplir todos los evangelizados, todos los evangelizados. Esta es parte de los servicios y de las tareas ministeriales que cada uno de nosotros, quizás, aunque no nos lo hayan explicado de esa manera, es lo que hemos venido haciendo en el día a día a través de los procesos que estamos viviendo, porque vuelvo a repetir, aunque no éramos tan conscientes, cada uno de nosotros ya estamos incorporados o integrados a este mismo proceso. La mayoría ya ha salido a misionar, la mayoría ya ha salido a tocar puerta por puerta, la mayoría pues ya sabe y ya es consciente de lo que es ir a dar un querigma, por ejemplo. Bien. Es importante entonces de esta manera que todos caminemos de una forma constante y que no nos confundamos que estas tareas
es lo mismo que ministerio, porque no es lo mismo. Una tarea es nuestro trabajo, una cosa es nuestra tarea, nuestro trabajo como evangelizados, y otra cosa es el trabajo de los ministerios. Y la diferencia con los ministerios es que nosotros vamos a compartir y a darnos a todo, compartiendo todo con nuestros hermanos. Y los ministerios tienen solamente una actividad específica en la cual, ya sea a través de los dones y carismas que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, se va a enfocar a ese servicio en específico, ¿vale? Y estas dos partes, tanto de sectores como de ministerios, debemos de ir caminando a la par, pero no de una forma separada, sino en una forma de tener una comunión, porque de esa manera nosotros, dice el documento de Aparecida, que estamos llamados a mostrar los dones que el Espíritu Santo nos dio para que circule la caridad entre nosotros. Fíjense lo hermoso que expresa el documento de Aparecida. Los dones y carismas son ese mostrar la acción del Espíritu para que esa caridad se mueva y se muestre entre nosotros. ¿Qué hace un ministerio? Servir, dar. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hacen? ¿Por amor a qué? ¿Por amor a Dios? ¿Por amor a qué más? Al prójimo y al hermano. Pues esos dones y esos carismas hacen que se muestre el amor de Dios a cada uno de los hermanos, a todos aquellos que servimos, pero nos llama a servir especialmente a los pobres, a los necesitados y a aquellos que están apartados de Él. Este trabajo de sectores y este trabajo de ministerios debe de vivirse en comunión, no debe de ser separado. Cada uno de nosotros debemos de dar el espacio para que cada uno trabaje. El sector está llamado a trabajar, primero, de una forma en la que pueda, para funcionar mejor, dividirse en subsectores. Y esos subsectores a la vez en pequeñas calles. El coordinador o jefe de sector será el encargado de poder delegar a ciertas personas como encargadas de esto para organizar de una mejor manera y para llegar a todos para dar ese mensaje. De la misma manera, cuando estos encargados encuentran ciertas necesidades o en la calle, en ese subsector y a la vez comunicarlo al jefe de sector, se va a convocar a un ministerio, si es necesario, para que de esa manera se atiendan las necesidades de todos y cada uno de los sectores que hay en nuestra parroquia. No podemos actuar de una manera individual o independiente, ni los ministerios, ni los sectores. Ni los sectores van a hacer la función de los ministerios, pero tampoco los ministerios van a hacer todo lo que conlleva el trabajo de un coordinador de jefe de sector. Por eso es que deben de ir entrelazados, debemos de caminar en comunión para que de esa manera podamos llegar a todas las familias de nuestro territorio parroquial. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Seguros? Porque esa es la tarea que ya tenemos pronto a seguir. Hay ciertos ministerios que serán específicamente los que trabajen en los sectores, los cuales solamente los voy a nombrar para no tardarnos tantos, porque tenemos el tiempo muy corto, y porque aparte también hay otros ministerios en la parroquia. El de evangelización, el ministerio de evangelización que estará conformado por todos los jefes de sector. Aquí entran también proclamadores y pastorcitos en el momento que se haya los encuentros.
el Ministerio de Comunidades, que este ministerio es para acompañar y para darle seguimiento a las pequeñas comunidades. Hasta ahorita pues solamente está formado por nuestra coordinadora de comunidades, que es Julie. Cuando vayan creciendo o dándose las comunidades en los pequeños sectores, debe de haber una coordinadora de cada jefe de sector, de cada sector que será el jefe de ese sector, para que a su vez ellos sean los encargados de poder dar los avisos, la catequesis o la formación necesaria cuando sea así que lo requieran las pequeñas comunidades. Está el Ministerio de Formación de Fe, conformado por nuestras catequistas, los cuales dan formación, ya sabemos, a los niños, jóvenes, adultos. Está la acción social, a través del cual está Cáritas, por ejemplo. Están nuestros hermanos que atienden las necesidades. Pastoral familiar, nosotros le llamamos matrimonios. Ellos van específicamente a las familias con necesidad. Cuando nosotros encontremos esas necesidades de una familia, de unos novios, de parejas que se quieren casar, que viven en unión libre, ciertas necesidades específicas, es cuando llamaremos a nuestro Ministerio de Pastoral Familiar para que ellos se ocupen de poder atender esa necesidad en concreto. El Ministerio de Jóvenes, el cual nos da un acompañamiento para ellos, especialmente para formarlos de una manera integral, no solamente para venir a jugar o a hacer acciones de relajo, ¿verdad? Sino tenemos que también ayudarles a una formación con valores cristianos y humanos, para que se formen cristianos que a su vez en su momento y a través de la madurez puedan perseverar en nuestra parroquia. El Ministerio de Enfermos y de Rehabilitación para los alcohólicos, drogadictos y pandillas. Aquí no tenemos ese ministerio, pero hace falta muchísimo, mucho. Tenemos mucho en qué trabajar. Ese ministerio va específicamente a trabajar con las necesidades de estos hermanos que viven adicciones y situaciones complejas en estos vicios en nuestro territorio parroquial, los cuales son, pues, muchos, y sobre todo en ciertos sectores en específico. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien. Continúo. Ese compromiso misionero nos lleva a dos tareas en concreto. Una en el mundo, que es poder ser el fermento y la luz en donde nosotros estamos, en donde nosotros nos desarrollamos comúnmente, llamado también compromiso misionero intrasecular, porque estamos incorporados al mundo, y en la iglesia, que estos en especial son en los sectores y en los ministerios que van a construir nuestra comunidad parroquial. La tarea intrasecular nos lleva a que todos y cada uno de nosotros que nos desarrollamos en el mundo, en nuestras actividades cotidianas, en el área de educación, en el área social, en el área política, nosotros podamos ser testimonio de los valores cristianos que hemos vivido como evangelizados. Que nosotros podamos ser testimonio de ese amor de Dios en cualquiera de estas áreas en donde nosotros comúnmente nos desarrollamos. Y no ser parte de las ideologías del mundo, sino más bien tener bien cimentados nuestros valores cristianos para que nosotros de esa manera podamos irradiar hacia afuera ese amor de Dios, y entonces de esta manera no tal vez quizás como una lucha, sino como un testimonio, poder dar las razones dentro de nuestra doctrina del por qué se debe de vivir o no se deben de vivir ciertas cosas que vivimos en el mundo. Nosotros estamos llamados a ser esa luz en el mundo, y solo nos va a dar esa gracia, la fuerza del Espíritu Santo,
pero si no nos alimentamos no lo podremos hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia. Quizás seremos criticados o juzgados, pero en esta parte nosotros, si tenemos esa gracia de Dios y si nosotros nos alimentamos de Dios, podemos estar en ese mundo dando testimonio. Esa es una de las tareas a la que estamos llamados como cristianos. Y la otra que es intraeclesial, que es como cristianos tener ese llamado especial, muchos lo sentimos o muchos somos llamados a poder servir y apoyar a nuestro pastor en las labores o en las acciones que se tienen en las actividades de la iglesia. He ahí el cual la respuesta de cada uno de nosotros que tenemos del estar aquí con ese compromiso, con esa consagración y decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ser luz y tú me has llamado. Mi respuesta es sí. Quien se ha consagrado, no sé los que todavía no se consagran, espero que pronto sea también otro sí. Pero estamos llamados de esta manera entonces a trabajar en todas las actividades pastorales y a todas las actividades de misión evangelizadora para poder llegar a todo el territorio de nuestra parroquia. Nuestro sacerdote no puede hacer toda la actividad solita, ¿verdad? Para eso este es el llamado que nos hace la iglesia, el llamado que nos hace el Señor para hacer luz y hacer apoyo para nuestro sacerdote, caminar en esa comunión evangelizadora y de esta manera poder llegar a todos los sectores de nuestra parroquia, a todos los hogares de nuestra parroquia, a todas las familias de nuestra parroquia y que puedan conocer a ese Dios vivo del cual nosotros por eso estamos aquí, de esa respuesta que tenemos, de ese amor que ha nacido del poder tener o vivir ese encuentro personal con Dios, con ese Dios vivo. No un Dios muerto, no un Dios que me mantiene apartado sino un Dios que me mantiene en comunión con la iglesia y la cual necesita de esas manos, de esos pies, de estos corazones para poder ir a mostrarse a todos los demás en nuestro territorio parroquial, en nuestros sectores. A través de ese compromiso misionero, nosotros iremos en un crecimiento y es una necesidad vivir estas tareas. Si nosotros no cumplimos de estas tareas que se nos sugiere en este pastoral de seguimiento, no podemos tener un crecimiento y nos vamos a quedar estancados. Es ahí en donde empezamos a enfriarnos, como decimos nosotros, y entonces lo más probable es que terminemos apartados de nuestra pequeña comunidad, porque todo ese amor y ese conocimiento no lo damos a los demás. Y si damos a los demás lo que hemos recibido, el Señor nos multiplicará en bendiciones, en carismas, en dones, etcétera, etcétera, todo eso que hemos dado. Por eso es importante y es un factor multiplicador en nuestra iglesia el compartir con los demás. No solo compartir los bienes, sino es compartir el amor, compartir el servicio, el darnos, el donarnos a los demás en ese servicio de caridad, lo cual nos dice el documento de Aparecida, que es la acción misma del Espíritu, llamados a vivir en esta nueva etapa. La respuesta está en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Solamente es el conocimiento el que tenemos que tener de la etapa que viene y que no nos espantemos, porque es lo que ando en el día a día. Amén. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Fue muy fácil, el tema de hoy era muy fácil. Bien, gracias.